Inge- Disculpe, fíjate que en la grabación no escucha su voz, fíjate, en la grabación. En las grabaciones que usted sube a YouTube. Aquí tiene que activar el micrófono y bajarle el de escritorio para que no se escuche eco. Ok, listo. Hijo de pucha, o sea, que varios se me fueron así. Y yo le quería consultar algo. ¿Sería posible de que nos haga algún repositorio en Git Ya para está, ya lo poder... compartí. Ah, ok. En la plataforma está el... En la plataforma, no, en el canal de Slack mandé el enlace del repositorio. Ya editas. Ah, ok. Pero si Gracias. quieren lo Por vuelvo a lo mandar. de... Ok, gracias. Ok, entonces empecemos aquí. Ok, Inge, ¿cree que puede hacer Zoom, por favor? con gusto. Ahí estamos bien. Sí, Inge, gracias. Ok, ya vimos cómo la parte de los namespaces son importantes, cómo lo trabajamos a nivel de clases y cómo trabajamos el Outlook. Ok, aquí no nos vamos a complicar, el hotel vamos a establecer la estructura que vamos a ocupar. Hay agregados, hay elementos que se van a trabajar, por ejemplo, el room, vamos a armarlo. En este caso está dentro de hotels. El mismo nombre que el archivo. Y aquí vamos a poner private ID que ocupamos. También vamos a ocupar el precio, price. Vamos a ocupar has view to ocean y private vamos a definirle cuántas camas hay. Ok, esos serían los datos de una habitación. Vamos a hacer el constructor public function construct. En ese constructo vamos a recibir el ID, el precio, el has view y cuántas camas. Entonces aquí las establecemos con this ID va a ser igual al ID price va a ser igual a dollar price has view to ocean has view to ocean y beds dollar beds. Ok, con eso tenemos el constructor. Para obtener esos datos lo podemos obtener como un arreglo asociativo. Y vamos a retornar ID va con esto va con price
has view to ocean. Y beds también. No, ok, entonces aquí tenemos un constructor, una función que me genera a partir de una plantilla y inclusive vamos a tener que crear otra clase de rooms que me genere a partir de una colección basada en este arreglo, en este tipo de elemento, o sea, como no viene en la base de datos, me los convierte en una colección de identificadores. Entonces, a venir, vamos a crear un new file, le ponemos room adapter, eso se le conoce como un patrón de adaptadores. Namespace, hotel ABC, hotels, class, room adapter. Y aquí vamos a hablar de otro término. Room adapter no lo quiero instanciar, sino que quiero usar solo métodos y métodos que pueda ejecutarlos sin tener que crear una instancia de ese objeto. Vamos a ver, ¿quién me puede decir a cómo se le llaman a esos métodos? ¿Cómo dijo él? Que la pregunta es, ¿cómo se llaman los métodos que yo puedo ejecutar de una clase sin tener que instanciar la clase de un objeto? Ok, veamos a alguien que no tenga cámara y que no me haya pedido permiso. ¿Y por qué se me van? Yo estoy en duda, pero no sé si mal recuerdo, creo que los estáticos o algo así. Correcto, ¿quién me respondió? O él. Permítame, Joel. Gracias. Listo, en efecto, así se le conoce. Se le conocen como métodos estáticos. Con el modificador static lo que hace es que la función está disponible para ser ejecutada sin necesidad de instanciar la clase. Entonces aquí vamos a poner convert o pongámosle from array to room. Ok, aquí vamos a recibir el array de, vamos a ponerle room array para hacerlo consistente. Y aquí lo que vamos a retornar es new room y le pasamos $array, que estamos esperando que venga con ID. Perdón, se llama room array estas. Ay, no puede ser este.
Aquí es el price, el segundo, ¿verdad? Has view. Y bets. Ok, ese es en el caso en que yo solo quiero pasar uno. Ok, pero también tengo el caso vamos a recibir un rooms array. Y aquí lo único que tenemos que hacer es definir un result object array. Lo inicializamos como algo vacío. Usamos nuestro buen for each de rooms arrays as, y aquí lo convertimos a un room array como tal. Y aquí simplemente le hacemos un result object array. Adjuntamos un, y miren qué interesante esto. Self me hace referencia para cuando necesito trabajar con estáticos. Y los métodos para llamarlos estáticos es con dos puntos. Dos puntos. Entonces ahí el que voy a mandar a llamar es el room array. Para que lo vean. Dos métodos simples. From array rows to rooms, recibimos un arreglo, room array. Declaramos un arreglo que va a contener todas las conversiones que nosotros agreguemos. Y esto lo vamos a retornar. Result array. Ok, entonces de esa forma yo tengo lo que me lo convierta. Me lo convierte from array, uno individual y la colección de elementos. ¿Por qué hacemos esto? Porque la tabla me va a devolver un arreglo de objetos en arreglos asociativos. Entonces, lo que yo quiero es convertir esos arreglos asociativos en un arreglo de objetos. ¿Queda claro? No los escucho. ¿Están todavía ahí? ¿Puede volver a explicarlo, por favor? Ok, los estáticos lo estamos haciendo como adaptadores. Hay un patrón en el sistema que se le conoce el patrón de adaptador y la idea es utilizar un adaptador para convertir datos que vienen de un sistema a uno que vaya a utilizar otro sistema. Estos adaptadores generalmente los pueden encontrar en aplicaciones que se integran con algún tipo de web service, en algunos tipos de elementos como el que vamos a usar, que la base de datos lo que me devuelve es un tipo de dato arreglo y yo lo tengo que convertir a un objeto para manipularlo dentro de mi sistema que está orientado a objetos. Entonces, estos son adaptadores. ¿Qué es un adaptador? Una entrada lo convierte y lo saca en otra entrada. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos ya nuestros objetos. En esto se podría decirse que es un plain object, un objeto plano, sencillo, tiene solamente la estructura de sus atributos y nosotros le damos ya el método para poderlo convertir a un arreglo asociativo. ¿Por qué lo convierto a un arreglo asociativo? Porque ese arreglo asociativo me sirve para pasárselo también a un motor que me va a guardar a la base de datos. Y los room adapters me van a permitir crear las clases directamente de una entidad específica utilizando las conversiones de arreglos asociativos a un arreglo de objetos. Y en este caso, ¿qué es lo que estamos trabajando?
¿Queda claro? Ahora sí, gracias. Ok, entonces, con eso tenemos los rooms que van a estar y tenemos un cliente y lo que queremos, el sistema lo que le está pidiendo es hacer reservaciones. Entonces necesitamos las reservaciones. Ahora, ¿las reservaciones a dónde le incorporamos? ¿Como parte de los clientes o como parte del hotel? Lo correcto sería Parte del hotel. parte del hotel. ¿Quién hace la reservación? El cliente, El cliente. ¿Quién va a exigir su reservación? el cliente también. Ok. Entonces, en este tipo, cuando hacemos este tipo de preguntas, lo que estamos buscando es de quién es realmente la responsabilidad. La entidad del cliente, su responsabilidad es crear la recepción, la reservación, y la responsabilidad del hotel es asegurarse de que se cumpla. Eso estamos de acuerdo. Pero en sí, yo pondría las reservaciones basadas en el cliente. ¿Por qué? Las reservaciones, es cierto, es una reservación que me tiene ciertos datos, pero no es parte directamente del hotel. El hotel es el insumo. Entonces vamos a crearlos aquí. Vamos a crear un folder. Vamos a poner bueno, realmente se le llaman bookings en inglés. Ok, pero lo vamos a poner en singular. Booking. ¿Alguien me puede decir qué significa booking? Traducido así literal es reserva, pero es que viene como de la idea de que cuando alguien reservaba lo ponían dentro de un libro, entonces de ahí viene el booking. El booking viene correcto. Ok, literalmente es simplemente llevar registro. Ok, entonces namespace. Aquí sería igual Hotel ABC, nada más que este no es hotels, este es clients. Recuerden, el namespace tiene que coincidir con la carpeta en donde está. Y la clase también, el nombre debe coincidir con el nombre del archivo. Bookings, incorrecto. Booking, correcto. Ok, tienen que ser igualitos. Si no, no carga. El autoloader no lo logra identificar y cargar directamente. Ingeniero, Diga, yo tengo una consulta. ¿Por qué aquí el PHP no lo cierra? ¿por qué aquí en PHP? La etiqueta, sí. Solo pone la etiqueta de apertura y no la de cierre. ¿Por qué acá? Ah, ok, Porque buena pregunta. Es una práctica cuando se está trabajando solamente con clases que se deja porque al final, si yo abro y cierro, ok, y se tienen los includes y van incorporándolos con el autoloader, si después de la etiqueta de cierre se deja un espacio, ese espacio entra directamente el HTML buffer. Y si yo quiero manipular los headers de ese espacio, mismo PHP me va a decir, hey, no puedes manipular el header porque ya incorporaste contenido a la trama que se está respondiendo. Es un error común. Entonces, cuando estamos hablando orientado a objetos, lo puede poner la etiqueta de cierre, sin embargo, tiene que evitar esto. Si se fija, esa línea 10 no es correcta. ¿Ok? En este tipo de elementos, porque como estoy incluyendo varias clases al mismo tiempo, ese enter, ese espacio, va al buffer y PHP detecta que ya se escribió en el buffer de salida. Y si ya se escribe el buffer de salida, yo no puedo manipular los encabezados. Y muchas veces en la web manipulamos los encabezados para poder hacer redireccionamiento. Por ejemplo, falló la autenticación. Ok, perfecto. No tenés acceso aquí, te redirecciona a otra página. Eso lo hacemos con el header, específicamente uno llamado header location. Si tenemos el cuidado
no dejar ni espacios ni enter después de la etiqueta de cierre, lo dejan. Pero fíjese que la experiencia ha dicho, ¿saben qué? Simplemente no dejen nada. El que vaya a llamar va a tener la etiqueta de apertura inicial, todo lo demás lo van a incluir y va a tener la etiqueta de cierre al final. Entonces, por eso es de que cuando estamos con clases, normalmente yo tengo la costumbre de no cerrarlos. Además, hay un pleito eterno con GitHub. GitHub saben de que por defecto pide de que exista siempre un enter al final de la página. Uno. Entonces, hay unos sistemas o unos IDEs, por ejemplo, GitKraken. Si uno no lo configura para quitárselo, si mira que el archivo no tiene el enter, se lo pone. Y ahí otra vez volvemos a un pleito. Entonces, por eso, respondo a su pregunta. Sí, ingeniero, pero eso del Git no se configuraba ya de una vez cuando se instala el Git para que se elimine eso. O no Sí, funciona así. sí, ahí se configura. Se puede configurar a nivel global o se puede configurar a nivel de repositorio. Y cuando lo instala, usted decide cuál es la preferencia. Pero imagínese, en PHP se lo quito para PHP. Perfecto. Ajá, pero yo estoy trabajando en Go, estoy trabajando en Node.js con JavaScript, que ellos sí piden específicamente ese enter al final, es parte de las buenas prácticas para esos lenguajes de programación. C# también, si usted se fija en Visual Studio, cuando graba ella solo le pone el espacio al final, pero con PHP no es lo mismo. Entonces, si estoy trabajando en diferentes ambientes, ¿vale la pena quitarlo de forma global solo porque estoy dando clases en PHP? Ahí hay que sopesar. Entonces es algo que se le conoce como un standard opinionate, o sea, es algo que cualquiera puede opinar y puede decidir hacerlo o no hacerlo. No es una regla. ¿Ok? Dentro de mi percepción y mi uso particular, yo no lo cierro. Pero lo pueden cerrar. Eso no hay problema. Con tal tengan ese cuidado de no tener el enter al final. Ok, sigamos con el booking. ¿Qué contiene un booking? Para poder terminar de hacer el booking, creo que vamos a tener que implementar también este. Hagamos algo rapidito. Private username, private $email, private $, DNI. ¿Qué me dice que es el DNI? Identidad. La identidad. Documento Nacional de Identificación. Public function. Construct. Username. Email. DNI. EID. Y que, basado en su experiencia, ¿cree que es buena práctica poner como el DNI como identidad, como ID del cliente o no? No se lo recomiendo porque el ID a nivel de programación puede tener muchos conceptos. Por ejemplo, aquí el ID estoy como identificando la entidad dentro de mi sistema. Entonces, si a un documento de identidad lo dejo como parte del sistema, voy a tener un problema serio y ya lo he visto en unos sistemas. ¿Cuántos documentos de identidad usted tiene actualmente? Solo la identidad. ¿Tiene pasaporte? No, Bueno, los que tenemos un pasaporte, ese es otro documento de identidad alterno. Los que tienen carnet del Seguro Social o los que tienen una licencia de conducir, esa es otra identidad. Si usted tiene un correo electrónico, usted tiene una identidad electrónica directamente.
Entonces, el documento de identificación, usted puede ponerle nombre. Bueno, en unos sistemas he visto identificación, así se lo ponen, atributo de identificación, y después ponen otro campo tipo de identificación para poder decidir si es un pasaporte, si es una identidad, si no sé qué es esto otro. Hay unos sistemas de reconocimiento de identidades. Por ejemplo, yo trabajo para una solución de proctoring. Proctoring es la supervisión de exámenes en línea a través de programas de gestión y monitoreo. Entonces, una de las cosas que se piden y que los clientes han pedido es simplemente de que antes de iniciar un examen, el alumno tiene que identificarse y mostrar un documento de identificación. Entonces, hay un reconocimiento facial, hay un reconocimiento del documento y el documento como tal, automáticamente el reconocimiento me dice, esta es una identidad de Costa Rica, este es un pasaporte de México, este es un pasaporte de Argentina, o este es un carnet de residente de Estados Unidos. Y detecta dónde van los nombres y los números y automáticamente hace un cruce de referencias para decir, ok, la persona que está enfrente de la cámara sí es la misma persona que está descrita en el documento de identidad. Y si eso no pasa, no pasa a hacer el examen. Punto. Entonces, por eso le digo, ahí ya es una cuestión de saber el alcance y hasta dónde va a llegar. Pero sí, no le recomiendo usar solamente el ID. El ID específicamente lo usamos bastante para definir el código específico del registro, sea autonumérico, sea algo que nosotros controlamos, pero la mayoría de las tablas van a tener ID como llave primaria. Ahí me corrige si no es cierto. Y aquí. Ok, respondo a su pregunta, perdón, no pregunté de vuelta. Sí, ingeniero. Gracias. Ok, tenemos el cliente ya, tenemos el constructor, tenemos los datos que se pueden extraer de ellos. Eh, Igual puedo hacer la función para convertirlo a un arreglo, ahorita no lo vamos a hacer, porque lo que necesito es implementar el booking. Ya tengo el Miguel, room, dígame. disculpe que lo interrumpa. En el client, en el constructor, hay que poner el símbolo de dólar después del this. En los username, email, No, DNI. no, aquí me equivoqué, tiene toda la razón. Por andar copiando y andar a la carrera. Hice las cosas incorrectas. Ahora sí. Gracias, estimado. Me hubiera tirado un error bien feo. Ok, entonces ya tengo cliente y ya tengo el room. Para poder hacer una reservación, yo solo necesito qué cliente, qué habitación y en qué fecha. Y cuántas van a ser las personas que van a trabajar. Entonces vamos a ponerlo y aquí vamos a empezar con, vamos a ver, términos de orientado a objetos. Cuando yo incluyo instancias de un objeto, perdón, instancias de una clase dentro de otra clase, se le conoce como hmm, a ver, esto es términos de orientado a objetos, eso ya lo vieron. ¿Qué pregunta, ingeniero? Pregunté si yo incorporo, vamos a poner aquí, private client, dollar client. Con serie de objetos. Me Ah, equivoco. ¿mm? Un objeto. La clase booking se vuelve una clase que blanco la clase client y blanco la clase room. Los blancos, ¿cuáles serían?
Ok, para Semana de Morazánica van a tener una lectura liviana. Van a leer algo llamado Rational Rules, UML2, para reforzar los términos de orientado a objetos. Cuando adentro de una clase yo estoy utilizando propiedades basadas en otras clases, se le conoce como una clase compuesta o una clase agregada. Cualquiera de los dos términos le funciona. ¿Listo? Ingeniero, ¿cómo fue que dijo? A ver si me acuerdo. Funciona distinto distinto a la herencia, ¿verdad? No es igual. No, la herencia del polimorfismo es diferente. ¿Ok? Ok. Cuando yo estoy incorporando, vamos a ver, hablemos aquí cosas ya medio técnicas y apunten por ahí, porque generalmente estas son preguntas que vienen en entrevistas de trabajo. Si yo tengo una clase que hereda de otra clase, ¿ok? Yo estoy generando clases heredadas, estoy reutilizando código. Perfecto. El nivel de acoplamiento es bajo, ¿ok? Ahora, si yo estoy generando clases que internamente van a utilizar otras clases, por ejemplo, este de Booking va a usar un cliente y va a usar un room. El nivel de acoplamiento ahí ya se elevó. Es una clase altamente acoplada. ¿Por qué? Porque si cambia client, Booking va a cambiar. Si cambia room, Booking va a cambiar. ¿Ok? Depende de cómo lo trabajemos, se puede generar una dependencia riesgosa o no. Por ejemplo, si yo voy a procesar con valores que vienen con el client y el room, ahí estoy agregando. Por eso sería una clase agregada. Si solamente estoy sosteniendo esas clases, o sea, solamente las almaceno, pero no hago ningún procesamiento con esas clases como tal, estoy componiendo, solo es composición y tiene un riesgo bajo de dependencia si cambian, porque solo están almacenando, solo están haciendo referencia. ¿Queda clara la distinción entre una clase agregada y una clase compuesta? Bien, ingeniero. Ok. Cuando entramos a un equipo de desarrollo de alto desempeño, lo menos que queremos es tener alto grado de acoplamiento y alto grado de dependencia, para que los tengan en cuenta. ¿Ok? A la larga, alto grado de dependencia y alto grado de acoplamiento sí, se llama coupling, de acoplamiento, genera deuda técnica. ¿Qué quiere decir eso? De que no puedo fácilmente evolucionar el sistema hacia los cambios, porque si yo cambio un pedacito aquí, todo lo demás, en el buen lenguaje vulgo, revienta. Entonces, todos los diseños y todas las aplicaciones que ustedes hagan, traten de ir pensando cómo hacerlo lo menos acopladas posibles con menos dependencias. De esa forma, el mantenimiento y la modificación para crecerlo o evolucionar el sistema es menor. Es menor el esfuerzo, por tanto, reaccionan los cambios más rápido. Eso cuesta hoy en día conseguir. Uno lo pelea. Public Function Construct. Ok, aquí vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a ponerle un client y por defecto va a venir en nulo y un room y por defecto va a venir en nulo. Vamos a tomar unas decisiones. Si client, entonces ahí lo guardamos. This client igual a $client. If $room
Ahora, si no mandan nada, no vamos a construir nada internamente, pero tenemos que dejarle las opciones para poder modificarlos. Entonces, vamos a establecer unas funciones setRoom. Aquí vamos a recibir un room como tal. Y ahora sí. Y vamos a hacer un public function set client. Y aquí también vamos a recibir el client. Ok, hasta aquí estamos haciendo un booking sencillo. Seteamos el cliente, seteamos el room. Pero lo que no me dice es, y vamos a agregar ya datos específicos de la reservación. ¿Qué lleva la reservación? Ajá. Número. La fecha, Ok, vamos a poner un string, la fecha de entrada. la fecha de salida, Ok, eso es el cliente, nombre del cliente. eso lo conseguimos ya en el cliente. Tipo de habitación. Perdón, El tipo de habitación que va a reservar. ya está dentro del room. El método de pago quizá. Ok, eso podríamos ponerle private string. Vamos a aprovechar a hacer un poquito más interesante esto. Y vamos a ponerle payment method enum. Hay algo que la mayoría de los lenguajes de programación tienen ahora llamado enumeradores. ¿Quién me puede decir que es un enumerador? ¿Con qué, ingeniero? Un enumerador. Sí, yo me acuerdo es como una lista, pero nunca supe la diferencia. Una lista de opciones, creo, según yo. Ok, lo que no me acuerdo es cómo se definía en PHP. Realmente es un enumerador, es simplemente símbolos legibles, símbolos humanamente legibles asignados a unos valores. Ok, enum day of weeks, y aquí está case, y los pone, listo ya, ya, capiche. Y tiene un value y un name. Ujú. Así es, así es, así es. Ok, enum. Este sería payment method enum. De ahí el tipo de dato. Este sería un string, lo vamos a visualizar como string. Abrimos y cerramos. Y ponemos case. Y el case viene y establece la leyenda. Vamos a ponerle PayPal. Vamos a definirle un valor en minúscula. Hay un punto y coma, me imagino. Me fijé bien. Sí. Case credit card. Case bank deposit. ¿Qué otra forma de pago podemos tener?
Y podría agregar el efectivo. Cash. Vale. Después le agregamos algo más. Me faltó aquí definir namespace. Estoy dentro de client siempre. Y ahí estamos bien. Estamos dentro del mismo namespace que clients, entonces prácticamente el enum lo puedo trabajar. Entonces es payment method enum payment method. Ok, tengo la fecha de inicio, fecha final, el payment method. Me falta algo más. No, solo así démoslo. Ingeniero, ¿y el número de reservación? Ok, vamos a ponerlo. Booking code. Que aquí sería, démoslo como int booking code. Vamos como un entero. Ok, entonces tenemos los datos, set room, set client. Vamos a tener que poner public function sets. Vamos a usar los dos booking dates, start date and date. Ahí los definimos y definimos, ¿saben qué? This start date igual a start date y $this and date igual a $and date. Vamos a poner public function set payment method le podemos definir aquí de un solo que sea un enum, perdón, payment method enum. Okay. La ventaja de eso es de que el IntelliSense lo agarra. Si ustedes agarran payment method punto, no me salió. Perdón, 2 puntos. Entonces ahí ya salen los diferentes cash, credit card, PayPal. Y hay unos métodos para sacar from. Entonces, si este de aquí no fuera un enum, sino que un string, podría sacarlo con el from. Pero ya lo estamos mandando. Entonces, this payment method es igual a $payment method. Ok, aquí vamos a hacer la pausa del día de hoy. En resumen, las cosas importantes de que vimos el día de hoy es las clases así nativas, sencillitas, son puras clases de objetos, no hay nada raro. Ok, siempre un constructor, sus propiedades privadas y algún método para poder, acceder a ellas. Room Adapter, clase que tiene funciones estáticas. Funciones estáticas nos permite ejecutar esas funciones sin necesidad de instanciar. O sea que simplemente yo tengo que decir room adapter, dos puntos, y ejecuto cualquiera de las funciones estáticas que estén para esa clase.
¿ok? Y esto es una idea bonita de cómo funciona un adaptador. Lo vamos a implementar más adelante. Luego tenemos un booking. El booking involucra objetos que van a ser instanciados de otras clases, en donde vemos dos conceptos de orientado a objetos bien interesantes. El agregado, que decimos que es una clase agregado cuando la misma clase va a tener que procesar datos provenientes de las clases que se estamos incorporando, o composición, que en el caso de composición son objetos que solamente están almacenados dentro de la clase por cuestiones de referencia. ¿Ok? Y lo último, otra estructura válida en la programación orientada a objetos para evitar problemas de variabilidad. Por ejemplo, es diferente que me digan PayPal a que me digan PayPal por un error de dedo. Entonces los enumeradores nos permiten evitar ese tipo de errores, estableciendo valores ya constantes y seleccionables, estructurados. Entonces, de esa forma hacemos los enumeradores y con esto terminamos el día de hoy.